quiero ganar si es por mí. No quiero vencer si es por mí. No quiero nada si es por mí. Quiero hacer tu voluntad. Dios les bendiga. Bienvenidos a este segundo mensaje de Reuniendo un Rebaño, el cual tengo la mayor convicción de que te va a tocar el corazón. Pero antes de entrar al meollo de lo que Dios me ha dicho que te diga, quiero darte unas reseñas que Dios me dio antes para que te las muestre. Luego que Jesús fue bautizado, tentado y de haber escogido a sus discípulos, la Biblia cuenta que al ver a mucha gente que lo seguía, subió a un monte a predicar como nunca antes lo volvería a hacer. Al menos no durante su estadía aquí en la tierra. Este es uno de los primeros y más largos mensajes de Jesús. Y en este punto vemos al Hijo de Dios tratando de reparar una ley que aparentemente se había trastornado o maquillado por parte del ser humano. Digo uno de los primeros porque las Escrituras testifican que a pesar de que Jesús ya predicaba desde hace mucho antes, por alguna razón Dios ve conveniente que necesitamos enterarnos desde aquí, al menos con lujo de detalles desde este capítulo. Desde el primer versículo del capítulo 5 de Mateo hasta el último del capítulo 7, Jesús no hace otra cosa más que impartir sabiduría a un pueblo que aparentemente creía ya saberlo todo. Jesús se tomó la molestia de hablar durante 3 capítulos acerca de 22 temas en un solo día. Yo lo veo exactamente, al menos yo, lo veo tal como una relación en reparación. Y creo que los que son esposos, los que son parejas me pueden entender. En una reconciliación siempre se tiene mucho de qué hablar. Y creo que eso es lo que está pasando entre el esposo y la iglesia. Estoy seguro de que si toda esta gente lo seguía, era porque simple y llanamente Jesús no era uno más. Si Jesús era un profeta, no era uno más de los profetas. Si Jesús era un maestro, de ninguna manera era uno más de los maestros. Y si Jesús era un buen hombre, créeme, no era un buen hombre más. En Mateo 7, 28 y 29, me sorprende visualizar a la gente admirada de ver a este hombre llamado Jesús de Nazaret, ya que según las Escrituras, o el siguiente versículo, él no hablaba como maestro, sino que hablaba como quien tiene autoridad. Y esto a mí me encanta porque me revela varias pistas o secretos no naturales de lo que en realidad me quiere decir la Biblia. Y por eso, antes de darle estas reseñas, voy a decirles algo. Israel no es un pueblo en donde ver a un maestro sea algo extraño. Yo creo y lo asemejo a que ver a un rabino en Israel es como ver a un actor en Hollywood. No es cosa de sorprenderse. Así que dicho esto, vamos a lo que nos enseña la verborragia y la atención de los seguidores de Cristo. Número 1. A Jesús se le salía lo Dios. Que en otras palabras quiero decir, a Jesús se le salía lo que verdaderamente o en esencia es. Y por eso la gente lo seguía sin pensarlo, a pesar del sol, los vientos arenosos. Aún así la gente lo seguía y dejaba de hacer lo que estaba haciendo con tal de estar con él, con tal de verlo, tenerlo cerca y escucharlo. Su cuerpo mortal simplemente no podía encubrir tanta deidad. Dios, según Isaías, es un Dios que se encubre. Pero si se encubre en un ser humano, créeme que se nota. Y es lo que le está pasando a Jesús. No puede encubrir tanta deidad. Y yo pienso y creo que es lo mismo que le pasa a muchos seres humanos hoy en día, que se dedican a cualquier otra cosa antes de hacer caso a lo que su corazón les está diciendo que hagan. Tú podrás verlos dedicarse a lo que se te ocurra, pero si les revisas sus cuadernos, las últimas páginas, te darás cuenta que esconden a un poeta. Si te acercas a sus duchas, notarás que quien se baña es un cantante. Y si visitas su habitación, sabrás que hay un pintor ahí dentro. Pero ellos piensan que es un error, pero déjame decirte que no, de ninguna manera lo es. Lo que estás tratando de esconder es lo mismo que le pasa a Jesús,
que trata de encubrir lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso yo siempre digo y sostengo que eres lo que estás soñando ser y no lo que la vida te está haciendo creer que serás. Me pregunto, ¿cómo habla alguien que tiene autoridad? ¿Qué lo hace diferente al resto? ¿Qué hace que Jesucristo no sea uno más? Meditaba en esta pregunta con una inquietud muy grande en el pecho, ya que este es un detalle que la palabra de Dios nos quiere hacer saber por alguna razón mayor de la que se ve a simple vista. Sé, por lo que he leído de los tiempos de Jesús, que los fariseos eran personas rigurosas, ásperas, déspotas, arrogantes, tanto así que si no te sujetabas a su ley, podías morir apedreado, crucificado o en el mejor de los casos, azotado. Y si esta autoridad no tenía Jesús, ¿qué autoridad tenía? ¿Cómo hablaba Él? Yo creo y estoy seguro que era el amor. Porque son las personas malas las que necesitan sembrar temor en la gente para que éstas las escuchen. Pero a alguien que tiene amor, le bastan y le sobran palabras. Tal como un padre a un hijo. Tú creo que tienes padre, tienes papá, y sabrás que lo que te dijo tu padre algún día lo recuerdas y resuena en tu corazón. Yo siempre he escuchado testimonios en la televisión y en la vida real a seres humanos, a personas que dicen, mi padre me dijo que no hiciera jamás esto, más eso, y yo por eso me abstengo de hacerlo. Y que a pesar de él no estar, o a pesar de haberse marchado con Cristo, siguen resonando esas palabras en el alma. Por eso, como les dije en el primer mensaje, que las personas suelen caer cuando no hay una palabra en el pasado que los sostenga. Y entre toda esta lluvia de conocimiento por parte del Maestro, Dios me dio una palabra y está exactamente en el capítulo 7, del 1 al 6 del mismo libro. El juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O por qué dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, entre signos de admiración. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No juzguéis para que no seáis juzgados. Es lo que me venía repitiendo el Espíritu Santo desde que inicié con este proyecto de Reuniendo un Rebaño. Dios me hizo enamorar tanto de estas pequeñas líneas porque me reveló un gran misterio que se los voy a dar en el transcurso de este mensaje. Cuando Dios habla de este tema, justo de este tema, lo hace de una manera algo ajena o indiferente a su divinidad. No sé cuántos de ustedes recuerden cuando Jesús lloró, pues en este capítulo al parecer o aparentemente se enojó. Y yo meditaba en esto y me preguntaba por qué Jesús habría reaccionado de esa manera cuando ni siquiera con Satanás se había comportado así. Entonces Dios responde a mi vida y me dice, Satanás sabe quién es y lo admite. En cambio los fariseos saben que son malos, pero quieren hacer pensar que son buenos. Y eso me enoja, dijo el Señor. Además, a Dios, créeme, no le agrada que finjas. A Dios no le agrada que seas uno en la calle, en tu intimidad, pero en la iglesia seas otro, porque te vas a cansar de actuar. Créeme, te vas a cansar de actuar. Tienes que abrirle tu corazón y decirle quién eres y cuál es tu debilidad, aun cuando este pecado sea aparentemente más vergonzoso que el de los demás. A mí me costó tanto entender esto y por más de una vez me fingí no ser algo que yo era o yo no era. Y cuando estaba solo o cuando me encontraba con las personas incorrectas, mi verdadero yo salía a la luz y me daba cuenta que era un fraude. En una ocasión, Jesús le pregunta a un ciego, ¿qué quieres que te haga? Cuando leí esto, inmediatamente pensé, más ciego parece estar Jesús, porque es obvio.
Él necesita ver. Pero con el tiempo logré entender que según lo que Bartimeo dijera, sería el milagro. Dependía de eso. Bartimeo pudo haber elegido cualquier otra cosa. Pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido salud para sus hijos, un mejor futuro, y seguir autoconvenciéndose de que no es ciego. Pero la sabiduría de él lo lleva más allá y pasa de no soy ciego, no soy ciego, no soy ciego, a no, soy ciego. Y es entonces cuando ocurre el milagro, cuando admite lo que es. Y eso es lo que Dios quiere contigo, quiere de ti, que admita lo que eres, lo que te está fallando en el corazón, lo que te causa debilidad, lo que te hace caer, lo que te hace de tropiezo. Que admita lo que eres, aun cuando, como dije antes, sea un pecado vergonzoso o más colorido que el de los demás. Cuando Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, estaba aboliendo cualquier motivo o excusa que tengas hoy para condenar a tu hermano. No importa lo que te hayan hecho, Dios me dice que te diga, mi sangre es mayor. Y además de esto, también estaba haciendo culpables a todos los que en un futuro lo iban a condenar, lo iban a crucificar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Sea yo el Mesías o no, la ley es la misma. Es la misma ley para el que es malo o como para el que dice ser bueno. Yo no sé si esté siendo lo suficientemente explícito como para que me entiendan, pero hoy en día la gente no arroja una piedra para derribar un fruto. Se ha multiplicado tanta la maldad, se ha enfriado tanto el corazón, que toda piedra va destinada a derribar el árbol. Y tú has de decir, wow, qué palabras. Pero Dios me ha dicho que eso no es lo más triste, no es lo que más le duele al ser humano. Lo que más duele es que muchas de las veces no es la piedra la que duele, sino quien te la lanza. Pudo ser un familiar, un amigo, a quien creías que tu mano derecha y que en lugar de haberte defendido cuando estaban hablando pestes de ti, corroboró para que te ensuciaran, para que opacaran tu nombre. O por qué no, alguien con quien te juraste amor eterno en un altar. Y lo hacemos aún sabiendo lo que Dios dijo, lo que Dios le dijo a Pedro en Hechos 10:15. Lo que Dios lavó, no llames tú como. Y esto esconde un gran secreto. Lo que Dios lavó, no solo no lo tengas como común, ni siquiera lo llames. Pero a pesar de esto criticamos, menospreciamos, acusamos, herimos, condenamos, aún sabiendo el motivo de la cruz. Caemos en ese gravísimo error. Murmurar contra Moisés, a María le costó una lepra. Y es exactamente en lo que nos convertimos cuando murmuramos contra nuestro prójimo. La única diferencia es que nosotros nos podrimos por dentro. Toda opinión apesta, toda mirada es pútrida, todas nuestras intenciones son malas, porque nos hemos contaminado de una lepra que solo Dios puede sanar. Si vas a casa de un artista y por algún error se te escapa un susurro diciendo qué fea esa pintura, y por curiosas razones el artista te oyere, créeme que su pintura no se va a enojar contigo. Quien se va a enojar es el artista. Por eso yo siempre digo, cuando criticas la creación, en realidad estás criticando al Creador. Entre la historia de Saúl y David, se cuenta que Saúl estaba lleno de una furia contra David, a la cual yo le llamo envidia. David fue perseguido por mucho tiempo por Saúl y su ejército, y en una ocasión cuentan las escrituras que mientras David se escondía en una cueva con su ejército hasta que Saúl pasara, algo le sucede al rey Saúl en sus pies y entra a esa cueva a cubrirse.
Yo me imagino que él está mirando al suelo dentro de la cueva y como él es rey, él no da cuenta de sus acciones. Lo más probable es que su ejército no sabía dónde estaba. Y mientras está agachado, escucha una respiración muy fuerte, un susurro que dice: el rey está aquí. Y él levanta la mirada y aquí se encuentra en manos de lo que él estaba persiguiendo. David pudo haber asesinado al rey Saúl. Dios lo había entregado en su mano. Pero además de dejarlo ir y perdonarlo, dice lo siguiente, que está en 1 Samuel 24:6. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y estas palabras son poesías para mí, porque aún si Saúl fuera un falso profeta, aún si Saúl fuera un apóstata o fuera el peor de los hombres, ungido es. Y hay que tener cuidado con eso. Ahora escuchen bien esto. David en esta ocasión habla por él mismo, porque es fácil no quererse ensuciar las manos. Pero ¿qué tal si alguien se ofrece a asesinarlo? ¿Qué tal si alguien te dice: ¿qué te parece si yo hablo mal de ese tipo que te cae mal? ¿Qué tal si yo acabo con él, ensucio su reputación? ¿Qué tal si alguien te dijera algo como eso? Abisai le dice eso a David. Se ofrece a matarlo. Y David, porque Dios vuelve a entregarlo en manos de David a Saúl. Y David no solo no le basta no matarlo, sino que también lo defiende. Y su respuesta a Abisai es precisamente conforme al corazón de Dios. Y se encuentra en 1 Samuel 26:9. No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Es verdad que estas bases bíblicas hablan literalmente de muerte. Pero recuerda lo que Dios dijo: cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Cuanto más si lo hieres, cuanto más si lo ensucias. Saúl era digno de muerte. Había desobedecido a Dios. Pero miren lo que hace David. Yo creo que tenemos que aprender de él. Bueno, hermano, es que Saúl de verdad era ungido de Jehová, pero mi vecina no. No aquel canalla que intentó abusar de mi hija, no aquel imbécil que se atrevió a levantarme la mano. Pero por tu enojo, créeme que te entiendo. Yo lo viví. Pero volvamos al Nuevo Testamento. Si tienes una Biblia en tu mano, acompáñame a Juan 8. Tengo que contarte algo. Los fariseos están ante Jesús con una mujer sorprendida en adulterio. Yo me imagino que aquella mujer renunció a su espíritu, renunció a su vida, entregó su espíritu, porque en aquel entonces si te arrastraban en ese delito, si te encontraban en ese delito, no era para dejarte ir, sino para apedrearte de verdad y dejarte muerto. Pero, gloria a Dios, hay algo diferente en el juicio de hoy. El abogado estaba allí. Y la Biblia detalla tanto esta escena que puedo imaginarme el cuadro sin ningún problema. El abogado, la demandada y los acusadores, todos juntos en un círculo. Yo recreé la situación y puedo decirte que Jesús habrá dicho, o en este caso el abogado: objeción, fariseos, dice el abogado. Tengo algo que decir acerca de mi demandada. Es culpable de pecado, sí, pero no puede un culpable acusar a otro de ser peor o mejor que él. Si hay un justo entre ustedes, mátela, asesínela. Arroje la primera piedra. La Biblia dice que la conciencia de cada uno los acusaba y comenzaron a salir. Lo más seguro es que soltaron las piedras. El temor fue tanto que no fueron capaces de ni siquiera arrojar una mala mirada. Y a mí me conmueve tanto este episodio porque el único que tenía un martillo para sentenciarla fue el que decidió perdonar. El único que pudo apedrear decidió amar. Y ese es Dios, que en lugar de arrancar, riega
que en lugar de destruir, construye, y que en lugar de borrar, corrige. Y lo hace contigo, lo hace conmigo y lo seguirá haciendo durante el resto de nuestras vidas. Pero déjame decirte que Dios no solo quiere abogar por ti, sino que también quiere abogar a través de ti. Quiere alimentar, quiere sustentar, quiere abrigar, quiere amar a través de ti. Pero necesitas recibirlo, necesitas aceptarlo como tu gran y único Salvador y decir: yo necesito eso de ti. Yo necesito ser un barro en tus manos. Moldéame, gran alfarero. Dios quiere, créeme que Dios quiere tu mayor ruido cuando se trate de salvar y tu mayor silencio cuando se trate de juzgar. Voy a agregar esto último, que a pesar que no pertenece a la historia anterior, sé que te va a tocar el corazón. Cuando Jesús fue crucificado, pusieron a dos malhechores a sus costados. Según el Evangelio de Lucas, pusieron uno a la derecha y a otro a la izquierda. Y lo que voy a decirte tal vez no lo hayas escuchado nunca. Así que quiero que me prestes tu corazón durante un segundo. Aunque se te haga complicado de creer, cada malhechor, cada ladrón, tipifica un pueblo. Tipifica un mundo, a los cristianos y al mundo. Pecadores los dos, transgresores ambos. Lo único que diferencia al uno del otro es que uno reconoció a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ellos no pueden pelear, ellos no pueden agredirse, no pueden discutir entre ellos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está en el centro. Y la única manera de que alguien del mundo tenga una contienda con otro es que discuta con uno del mundo. Que en otras palabras, solo puedes pelear con el de la izquierda si tú también estás en la izquierda. Grábate esto en tu corazón. Si Cristo no estorba tu envidia, si Cristo no estorba tus malos deseos, si Cristo no estorba tus feas miradas, lo más probable es que te estés crucificando del lado equivocado. Dios fue claro un día cuando me dijo que el propósito de toda semilla no es que muera, sino en dónde se vaya a plantar. Quiero que reflexiones en esto y que por favor, si tenías ese error, suelta las piedras. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión de Reuniendo un Rebaño. Dios te bendiga. Pasa bien.